¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Inicio TV. Este momento vamos a empezar con el nuevo programa, el primer programa del año, el segmento deportivo que se llama El Graderío. Hoy tenemos como invitada especial a Silvi Remacha Andino, quien Dios mediante, nos va a seguir acompañando en el transcurso de nuestros programas. Bienvenidos todos una vez más aquí a Inicio TV. Espero que este programa sea de su agrado. Bienvenido Cecita, bienvenido Silvi. Muy buenas tardes. Hola, Jorgito. Hola, Silvita. Qué gusto comenzar a compartir una vez más. ¿Por qué el graderío? Porque nosotros somos los que estamos desde afuera, vemos lo que vemos desde el graderío, vemos las cosas. No, obviamente no somos especialistas en deportes, pero somos hinchas y somos de los que nos interesa cómo van las cuestiones en el fútbol. Un saludo a toda la gente que se une. Esperamos que todos los domingos nos vayan acompañando. Pues tenemos un montón de cosas para hablar, hay un montón de cosas para hablar el día de hoy y pues que esperamos que a todo el mundo le guste. Silvita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Cecita? ¿Qué tal también a Jorge? Muchísimas gracias por la invitación. Gustosa de compartir con ustedes este programa, hablar de deportes, hablar de fútbol, hablar de Olmedo, de la selección y del inicio de este campeonato, de esta Liga Pro 2021 que nos tenía con mucha expectativa después de que, bueno, ya todos sabemos que el campeón actual es Barcelona Sporting Club, cómo se ha reforzado y todos están en la expectativa, estamos en la expectativa de ver qué es lo que proponen cada uno de los equipos en su participación en este año. Así es, Silvita, así es, Cecita. Bueno, damos inicio a este segmento deportivo. Como decía Cecita, no somos expertos en fútbol, pero lo vemos desde el enfoque del hincha, desde el enfoque de las personas que queremos el deporte y que queremos que también vaya mejorando a nivel nacional, no solamente local, ¿no? Empezamos con el primer segmento del programa, que justamente íbamos a hablar del Australia Open, ¿no? Hablábamos un poco de cómo es este evento que ya se empezó a dar con público y que es ya un buen síntoma para que vaya tomando normalidad, ¿no? de lo que es el deporte a nivel mundial. Sí, una cosa que hay que recalcar, Jorgito, es que el torneo australiano tuvo presencia de público más que nada en los últimos partidos. En los partidos de la semana anterior no hubo presencia, pero como ustedes vieron ayer, por ejemplo, en la final de femenina, el estadio repleto y obviamente también lo mismo en la final masculina. Ayer Naomi Osaka es la nueva campeona del Australian Open, que es una de las top 10 de la WTA. Y obviamente en lo que tiene que ver con los varones, el gran Novak Djokovic se proclamó campeón una vez más del torneo australiano, haciendo historia Djokovic. Y algo que hay que recalcar también es que igual el estadio repleto en Australia, ojo que en Australia tuvieron una época de pandemia súper dura también, pero parece que ahora ya está controlando. Incluso antes del comienzo del torneo australiano, los jugadores tuvieron que, por obligación, hacer cuarentena en Australia, si mal no me equivoco, 15 días para poder participar, era una de las obligaciones, y muchos jugadores se estuvieron quejando de esto, obviamente por el calor, por el tiempo de estadía en Australia, y por un montón más de cosas, pero se dio, ¿no? El primer Grand Slam del año se ha dado con, digamos, la final por lo menos con normalidad, y pues parece que ya se van reactivando los eventos deportivos. El Super Bowl en Estados Unidos ya tuvo también presencia de público. Muchos de los torneos también en Estados Unidos ya lo hacen. En Latinoamérica parece que estamos un poco lejos todavía de tener gente en los estadios, ¿no? Pero en el Australian Open ya comenzamos a tener movimiento de gente. Creo que también, bueno, es un poquito complicado esto de que, bueno, todas las autoridades sepan manejar de manera correcta el tema de la bioseguridad, el tema de la organización, porque tal vez una cosa pequeñita que se les escape, o sea, se puede complicar todo y eso va a hacer que de pronto se suspenda o que hay algún tipo de inconvenientes. Entonces hay que también reconocer sobre todo a las personas que se encargan de la organización, que tiene que ser de manera minuciosa para que se pueda evitar cualquier tipo de inconveniente a lo posterior. Incluso acá también mucho se hablaba cuando recién se inició el tema del fútbol, decían que no, que
que los contagios y eso, pero realmente creo que ha sido algo que se ha desarrollado con normalidad, pero la asistencia del público todavía lo veo un poco complicado acá por el tema creo que más que la organización pasaría a ser el tema de la idiosincrasia del ecuatoriano. Entonces eso sí, por ahí como que no recomiendan todavía realizar eventos de este tipo. Complicados, creo que en ese tema todavía, ¿no? Sí, no se olviden justamente que hablamos de la educación del ecuatoriano, ¿no? La disciplina que de pronto no existe. Pudimos ver lo que pasó en este feriado, ¿no? Que no hay esa disciplina, que no hay ese cuidado. Entonces, yo creo que está lejos el tema de decir que ya se podría hacer algún evento. Que en el mismo campeonato ecuatoriano, en la misma Liga Pro, tuvimos equipos del año anterior que fueron afectados con COVID. Uno de los más afectados fue Liga de Quito, que casi más del 50% del equipo tuvo una infección de COVID, incluso el cuerpo técnico, si más no me equivoco. Y también, sí, me parece que antes del inicio de este campeonato también Emelec tuvo un problema de COVID en la plantilla, ¿no? Y estaban muy descomplicados para empezar el COVID y dengue fue lo que, bueno, perjudicó a los jugadores de Emelec. Y también recordemos que la selección también tuvo por ahí sus contagiados después de los partidos que disputó en eliminatorios en noviembre. Entonces por ahí también como que se fue un poquito de las manos el tema de la bioseguridad y todo eso. Entonces eso también trajo que los equipos ecuatorianos se contagien y que, bueno, ventajosamente no hubo nada que lamentar, pero hay que tener cuidado también un poquito de eso. Claro, incluso si mal no me equivoco también tuvieron un problema, hubo al inicio al reinicio, mejor dicho, de lo que es Copa Libertadores, hubo un problema cuando jugaron el problema para el partido del Barcelona, si mal no me equivoco. Hubo un contagio y después jugó con un equipo de Brasil, si mal no me equivoco, y tuvieron, pasó, imagínate, eso ya fue a nivel latinoamericano. Entonces, no se digan, o sea, ya teniendo gente en los estadios, como se dio allá en el torneo australiano, por eso decíamos, está un poco largo. Me parece que incluso para la Noche Amarilla ya el Barcelona había pedido tener 30,000 personas en el estadio. Imagínate vos tener 30,000 personas en el Monumental, lo que significaría ya ahora. Entonces sí, está un poco largo. Yo le veo tal vez incluso para el otro año tener gente aquí en los estadios. Sí, medio difícil está realmente el retorno de los eventos deportivos con público, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, yéndonos a lo mismo que estábamos hablando de la Australia Open, hablábamos un poco de la igualdad de género, ¿no? Porque veíamos que hicimos un estudio de cuánto cuesta una entrada para la final de mujeres y cuánto cuesta una entrada para la final de hombres. Y es realmente la final de mujeres es más barato que entrar a la final de hombres. Y también el premio, ¿no? El premio económico que recibe la campeona no es igual al premio económico que recibe el campeón, ni el trofeo es más pequeño incluso. Y ya vivimos en un mundo en el que de pronto ya la igualdad de género tiene que ser global. Un torneo tan grande como el Australia Open, que todavía sigamos teniendo esto, yo creo que ahí ya las autoridades, la gente que está haciendo siempre la organización de este evento, creo que sí debería tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, comentábamos ayer contigo, Jorge, cómo se da la situación, ¿no? El premio económico es súper más grande, el costo de la entrada para el mañana, para la final, mejor dicho, para hoy en la madrugada, costaba $1,000, si mal no me equivoco, ¿te acuerdas? $1,000 por persona la entrada al ticket del estadio, ¿no? La más barata costaba alrededor de 350, y obviamente para el de mujeres era mucho más barato. Y ojo que verás que por lo general en los torneos de tenis siempre hay menos público en los partidos de femeninos. Solo atraen bastante público los partidos donde juegan jugadoras súper grandes, como por ejemplo cuando juega Serena Williams, los estadios siempre están llenos, juegue contra quien juegue, pero sí sufren un poco más, ¿no? Y se nota esto no solo en eso, sino también en el tamaño del trofeo y en el premio económico. Sí, creo que bueno, es algo que todavía no se ha podido cambiar, no solo a nivel local, sino a nivel internacional.
como ustedes como hombres lo dicen, está mal, pero y uno como mujer, el resto de mujeres, ¿cuál va a ser o sea, la expectativa que tiene acerca de eso? Que todavía se sigue manejando el tema de la discriminación, en este caso a la mujer, ¿no? Por darle menos premio, solo el costo simple de la entrada ya te está diciendo mucho, entonces Claro. todavía estamos por ahí en ese tema de la igualdad de género complicados. Pasa lo mismo en la liga femenina de fútbol, ¿no? La liga femenina tiene menos, capta menos de atención, tiene menos difusión, mejor dicho. Rara vez se ven los partidos de la liga femenina. Incluso creo que la liga femenina no transmite Gol TV, sino transmite DirecTV. O sea, solo... El canal del fútbol. El canal del fútbol tiene, ya, imagínate, entonces desde ahí ya hay diferencias. Cuando debería transmitir, supongo yo que sería lo más conveniente que transmita la misma cadena donde transmiten la liga masculina para que tengan la misma cantidad de difusión, ya que les llegue con bastante. Y ojo que la liga femenina ecuatoriana es una liga bastante peleada, donde ya hay jugadores, donde ya hay equipos representativos, hay equipos grandes. El Deportivo de Cuenca era uno de ellos, y hay este equipo Ñañas, que es uno de las Ñañas, de los mejores equipos a nivel latinoamericano también, que han competido y ya están compitiendo en Copa Libertadores y demás. Nacional, que fue el campeón Nacional también fue campeón. Y eso fue algo contradictorio, ¿no? Mientras el equipo de mujeres quedó campeón de la liga, el equipo de varones descendió. Entonces, miren la importancia de pronto que se le da a los equipos, ¿no? Y no fue de tanta trayectoria, más fue de pronto los escándalos que tuvo la directiva del Nacional con los jugadores. Fue mayor noticia que queden campeonas las chicas, ¿no? Claro. Y jugó justamente la final con Ñañas, que fue un partidazo. Y como tú dices, ¿no? La difusión que se hace en medios de comunicación, la difusión a nivel de marketing que se maneja la Liga Pro, no es igual, no es igualitaria al de mujeres, al campeonato de mujeres con el campeonato de hombres, ¿no? Y que sí se debería corregir muchísimo por el bienestar del fútbol ecuatoriano, ¿no? Bueno, recordemos también que, hablando un poquito del tema del fútbol femenino, pues en sí quien rige al fútbol femenino en este caso es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, más no la Liga Pro. Entonces, eso también... cuando ingresó Francisco Egas a la presidencia de la Federación Ecuatoriana, fue algo que propuso, ¿no? Que el fútbol femenino sacar el fútbol femenino adelante, y se puede evidenciar el año anterior también un poquito más a diferencia de los otros años, un poco más de expectativa por el fútbol femenino. Si bien es cierto, no lo transmitía la misma cadena televisora, lo transmitía, si no estoy equivocada, no fue DirecTV, fue CNT quienes transmitieron el campeonato femenino, pero ya como que se empieza a ver un poco más. Y recordemos también que ya en lo que corresponde a la selección femenina, ya tienen su directora técnica que llegó el año anterior, que es Emily Lima. Entonces, por ahí también ya se debe ir formando el proceso para lo que va a ser la selección femenina del Ecuador. Vamos a ver cómo les va. Esperemos que tenga una participación. Y tengo entendido que la selección femenina de fútbol es una selección bastante pobladora, que tiene bastante garra, ¿no? El fútbol femenino es así, se nota en los partidos de fútbol femenino, en realidad es súper diferente al masculino. Las mujeres no fingen tanto las faltas como los varones. Ya, y me parece que alguna vez vi un video en Facebook donde se nota la diferencia entre que el fútbol femenino es mucho más aguerrido, ¿no? Entre los varones ya le pegan a la canilla a un jugador y el jugador se bota a la cancha y llora por todo. Las mujeres no, en este video los hombres se portan como mujercitas, decían, y se sentían mal en ese sentido. Por eso es que las mujeres jugaban al 100%. Y más que todo estamos viendo de que el fútbol ecuatoriano a nivel femenino ha mejorado muchísimo a través de los años, ¿no? Porque si hablábamos de Sudamérica había simplemente 2 selecciones, la de Argentina, que siempre fue la preferida, y la de Brasil. Y si hablamos de toda América Latina, siempre la potencia fue Canadá y Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
Entonces, poco a poco fue creciendo este fútbol femenino que hoy por hoy es bastante atractivo, ¿no? Pero como tú dices, por ejemplo, la cadena que promociona justamente o que se ve, donde se ven los partidos del campeonato femenino, es CNT, y se transmitió al igual que Ecuador TV, ¿no? En las últimas fechas, que eran las fechas más importantes, la semifinal y la final. Pero como digo, esperemos que poco a poco vaya mejorando por el bienestar del fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque estas son las cosas que nos hacen que nosotros tengamos problemas, inconvenientes. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el Nacional, ¿no? Que el Nacional ya lastimosamente descendió por ese problema mismo de que de pronto el problema económico es lo fundamental ahí en el Nacional, o tal vez problema administrativo, ¿ya? Y influye muchísimo a los otros equipos también. Claro, si te pones a pensar vos en el caso de Nacional, ¿cuánto costará la plantilla femenina en contraposición a lo que cuesta la plantilla masculina? Capaz que con el sueldo por ejemplo, con el sueldo de Pedro Quiñones, ¿a cuántas chicas pagabas vos del equipo femenino? Entonces, ahí no todas. Es súper grande, claro. ¿Quién sabe que paga toda la plantilla? Imagínate. Entonces, no sé cómo está la situación en el equipo femenino del Olmedo, por ejemplo, pero debe haber una gran diferencia y se da en casi todos los equipos. Tengo entendido que incluso la Universidad San Francisco de Quito también tenía un equipo, no estoy seguro si profesional, pero también competían. También la Universidad Católica también de Quito tenía un equipo de fútbol femenino y se mueve bastante. En los Estados Unidos el fútbol femenino se promueve bastante y la liga femenina de fútbol en los Estados Unidos es súper, pero que recontra competitiva, y el equipo nacional femenino de Estados Unidos es de los mejores del mundo, porque hay procesos desde ahí el soccer allá en Estados Unidos es un equipo, es un fútbol de mujeres. Claro, así es como le ven allá, no se ve como acá. Entonces las niñas juegan fútbol desde chiquitas. Y hay un camino, y allá obviamente hay mucho más presupuesto, hay mucha más discusión, se da un montón más de cosas, ¿no? Que a contraposición de lo que pasa aquí es súper diferente. Bueno, creo que es importante también el apoyo, ¿no? Porque si bien es cierto, como ustedes lo dijeron, siempre el fútbol masculino abarca más la atención, abarca más todo, pero el apoyo también al tema femenino. Por ejemplo, Cecita decía algo importante, solo por referirnos al tema de Olmedo, femenino, toda la polémica que hubo el año anterior, que las chicas no tenían, no les pagaban, que no les alimentaban. Entonces ese tipo de cosas pues suceden en los equipos, porque justamente no se apoya como se debería apoyar al fútbol femenino. Entonces creo que ya... como lo dije, eso también es algo que debe preocuparse la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el tema de apoyar mucho más al fútbol femenino que en sí, o sea, como van a ser las chicas las que vayan a representar al Ecuador, a la selección ecuatoriana de fútbol en cualquier torneo internacional. Entonces es importante también el apoyo y el apoyo de todos, que eso va a ser fundamental para que el fútbol femenino pueda ser un poco más vistoso. No sé, Silvi, si me ayudas tú, la técnico de la selección ecuatoriana es brasileña, ¿no? Sí, Emily Lima es. Ya, porque anteriormente teníamos a una ecuatoriana mismo, justamente que ella fue jugadora y después se convirtió en técnico de la selección. Y bueno, no nos fue tan mal, ¿no? Como selección, porque... O sea, para la competición que tenemos aquí de fútbol femenino, no nos fue tan mal. Pero ahora la federación apunta a querer algo más, ¿no? Justamente con la contratación de este técnico brasileño, y que ya están en el microproceso justamente de entrenamiento ya en este momento, y sé que van a tener un partido preparatorio contra la selección de Bolivia, si no me equivoco. Sí, bueno, es que sí, eso digo, es importante el apoyo, sobre todo de la federación, ¿no? Que de pronto se invierte un poquito más no por desmerecer el trabajo de la técnica ecuatoriana, sino que a veces, pues, siempre es importante que venga alguien que sepa llegar a las jugadoras, en este caso, no a las jugadoras ecuatorianas. Entonces,
va a ser un proceso, y mediante este proceso lo que se quiere es que se vaya compactando poco a poco el tema de la selección femenina. Entonces hay que darle la importancia que tiene, hay que darle también, como digo, muchas veces incluso nosotros como medios de comunicación no le damos la importancia necesaria al fútbol femenino, y solamente es como que nos enfocamos en el fútbol masculino, que es lo que obviamente mueve las masas, pero creo que no debería ser así, pero esa es la realidad. Sí, lamentablemente ese es el tema, ¿no? El tema de pronto la importancia que se da. Pero bueno, estamos aquí justamente con eso, para poder promover este tema de la igualdad de género en todos los deportes, no solamente en el fútbol, ¿no? Aunque claro, aquí en Ecuador el fútbol es el más importante, pero esperamos de que se abra más paso a otros deportes también, ¿no? Sí, quiero aprovechar un momentito el espacio. Quiero agradecer a Baltimore Food and Drink, que es uno de nuestros auspiciantes. Ahí está Cecitar como propietario. Baltimore, que se encuentra en la avenida Nielon Borja y Uruguay, está trabajando siempre incansablemente de lunes a sábado, desde las 4 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Lo mejor, cuando ustedes hablen de comida y hablen de exclusividad, siempre Baltimore va a estar ahí. O sea, Baltimore se ha convertido en una de las nuevas huecas de Riobamba, ¿no? Una de las huecas aniñadas, podríamos decir, de Riobamba, ¿no? Gracias. Sí. Recomendado Baltimore. Ya para el próximo programa vamos a tener aquí de pronto unas micheladitas para seguir degustando mientras seguimos en el programa. Gracias a Baltimore. También quiero agradecer a Consa, que también está siempre, es la mejor empresa de Riobamba, especializada en contabilidad y auditoría. También se encuentra ubicada en la avenida Nielon Borja y Uruguay, en el 3er piso. Así es que un saludo a todas las personas que están viendo en Consa, ¿no? Gracias. ¿Alguien más teníamos auspiciantes, Cecitar? No, es que saben los auspiciantes. Bueno, un saludo también a Río Gourmet, a nuestro querido amigo Galo, el chef Galo, que siempre nos está viendo y nos está apoyando también. Y, ojo, Cecitar, bueno, que ya creo que ya estaban copados en el tema del curso que van a tener, pero quiero que nos hables un poquito de ese curso que va a ofrecer Río Gourmet. Publicidad, por favor. Bueno, tenemos el curso de gestión de alimentos y bebidas para emprendedores, que va a ser el día 9 de marzo. Ya estamos cerrando cupos, porque como ustedes vamos a trabajar, es un curso presencial, entonces tenemos aforo reducido. Vamos a hablar acerca de qué es lo que le interesa a los emprendedores gastronómicos. Vamos a enseñar a hacer receta estándar, vamos a enseñar a manejar puntos de equilibrio, a manejar inventarios, a manejar un montón de cosas que ustedes como dueños, los que son dueños de restaurantes, los que son dueños de, los que trabajan en hotelería o en negocios gastronómicos necesitan saber. Si quieren saber más información del curso, por favor, contáctense en la página de Facebook de Río Gourmet Alta Cocina y Hotelería, o si no, también al número de teléfono 098-400-1022 para más información. Estamos para servirles y les esperamos en el curso. Así es, muchas gracias, Silvia. No sé si seguimos con el siguiente tema, que es justamente la selección ecuatoriana de fútbol, la categoría varones, que ya tenemos novedades y que ya está dando de qué hablar, ¿no? Sí, bueno, para hacer un pequeño recorderis, pues lo que fue la campaña el año anterior para terminar el 2020, en cuanto a la selección, creo que la expectativa fue muy grande a la llegada de Gustavo Alfaro. Por ahí, obviamente siempre se va a criticar, van a estar o no van a estar de acuerdo, pero al final él nos demostró que llegó a ponerse la camiseta de la selección, y sobre todo pues se pudo ver en la convocatoria jugadores jóvenes, jugadores que demostraron, que sudaron la camiseta en los partidos en los que disputaron, tanto con Colombia, Bolivia, Argentina. Entonces eso también es algo muy, muy importante de reconocer. Esto recién empieza, todavía está dando los primeros pasitos de esta eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022, pero es importante también reconocer lo que se vio. O sea, ante lo evidente no se le puede juzgar y no se le puede criticar. Ahora ya se vienen los próximos partidos de la selección, que es contra Venezuela y Chile en el mes de marzo, y también por ahí
se hablan de nuevos convocados, de jugadores nacionalizados que podrían ser convocados. El caso del Quito Díaz, que por ahí ayer incluso Gustavo Alfaro estuvo presente en el partido de Manta con Barcelona, y también estuvo presente en el partido de Liga con el 9 de octubre. Entonces me imagino que el día de hoy también estará presente en el partido de Emelec tal vez, pero obviamente está tratando de observar y de analizar de pronto por ahí nuevos convocados, aunque creo que la base de convocados de los jugadores ya está establecida con los jugadores que fueron convocados anteriormente, pero obvio también va a haber críticas en el caso de que lo convoquen ejemplo, a Damián El Quito Díaz, también porque van a decir que no es ecuatoriano, que se nacionalizó, que esto, que el otro. Entonces, vamos a estar a la expectativa también de cuáles van a ser los jugadores convocados para estos dos partidos que se vienen, para la fecha 5ª y 6ª de las eliminatorias. Entonces, no sé si tienen algo que acotar o algo... Ya se están dando, ya está dándose la polca, ¿no? Por la situación del Quito Díaz. Como decía Silvita, es cierto, ya se vienen partidos importantes. Estaba escuchando yo el otro día el podcast de Diego Arcos, y él presentaba una estadística que decía que en todas las eliminatorias donde Ecuador comenzó ganando puntos, en todas, absolutamente todas las que Ecuador comenzó ganando puntos, Ecuador no clasificó a los mundiales. Ojo, ¿ya? Cuando Ecuador comenzó mal las eliminatorias y luego ganó puntos, fue ahí donde clasificó a los mundiales. Entonces, decía Diego Arcos, por favor, hay que también irnos a la estadística. Es cierto que se puede pasar cualquier cosa, pero uno no puede ilusionarse por los primeros partidos. Como decía Silvita, esto falta todavía, la eliminatoria falta todo este año, falta largo para terminar. Es cierto que comenzamos bien, se ve que es un grupo que está unido, que parece que hay buena conjunción entre ellos, y más que nada parece que el profesor Gustavo Alfaro ha logrado que los chicos que llegaron a la selección se pongan en verdad la camiseta. Todos, antes del partido con Argentina y llegando al partido con Colombia, mucha gente tenía muchas dudas de cómo iba a ser el técnico Alfaro para hacer que este equipo haga la pena, hacer que saque un resultado positivo, porque creo que no tuvo exagerado, tendría un mes para preparar al equipo, y los partidos, no tuvo partidos de preparación, llegó directamente Claro, llegaron directamente a la convocatoria, y miren lo que pasó. Con Argentina no nos fue tan mal. Es cierto que perdimos, pero no perdimos por goleada. Pero con Colombia nos fue súper que recontra, que bien. ¿Ya? Era un resultado que estoy seguro que ni siquiera los mismos seleccionados esperaban. ¿Ya? Ahora hay que ver qué pasa con Venezuela, que con Venezuela a Venezuela se le tiene como un partido medio accesible, incluso siendo en Venezuela, pero ojo que Venezuela nos ha hecho partidos duros en Venezuela, no es un equipo con el que hay que confiarse, y vamos a ver contra Chile acá, que le veo un poco más complicado. Ahora, la polémica está en el hecho de que ya se enciende la polémica por la cuestión de Quito Díaz, si tiene que ir, si no tiene que ir, si es que entra en la configuración de la configuración de la selección como está, y también ojo que no solo se habla de él, también se habla de por qué no se le convoca a Toño Valencia, que está en un excelente momento en México, y por qué no se le convoca al mismo Jefferson Montero, que también está en México jugando con Toño Valencia, que me parece que incluso Toño Valencia parece que incluso ya está metido goles en México, no estoy seguro, ya, pero le está yendo mucho mejor de lo que el comienzo aquí con Liga. Entonces, hay gente que ya dice, ¿por qué no? Si se le convoca a Damián Díaz, ¿por qué no está Valencia? Ya, entonces, mi criterio muy personal es que Damián Díaz no entra en la selección de este momento. Me parece que no entra en el cuadraje, no entra en el tipo de juego. Ahora, si Gustavo Alfaro lo está viendo, si estuvo en el partido de ayer de Barcelona, puede ser que tenga por ahí una predilección por este jugador, puede ser que él crea que entra en el armado del equipo, no lo sé, pero si el río suena es porque por ahí hay algo, ¿no? Porque lo quieren llevar. Sí, y justamente no sé si ustedes se acuerdan que esta polémica de Díaz ya venía desde el año anterior, incluso ya querían que debute contra Argentina, y esa era la presión, ¿no? Porque decías que no tenemos jugadores, no hay quien juegue y todo, y cuando Gustavo Alfaro hace la convocatoria y convoca a puro jugador jovencito,
todo el mundo le empezó a criticar porque decía, o sea, ¿qué quiere hacer? Y todavía con Argentina quiere jugar así. Y cuando empezó a darse los resultados, se dio cuenta de ver un equipo bastante maduro, bastante unido, que era lo que más, creo que es la fortaleza más grande que tiene Gustavo Alfaro. La gente ya empezó a tener una perspectiva diferente de la selección, ¿no? Entonces, ahí se olvidaron rotundamente de pronto de esa presión que tenían, que no, que Díaz tiene que estar en la selección, que no, que tiene que estar el Toño Valencia. Entonces, ahora viene todo diferente, es justamente por el rendimiento que han tenido últimamente, ¿no? A raíz de que el Barcelona queda campeón, a raíz de que Toño Valencia está jugando súper bien en México, es capitán, incluso metió el gol de la victoria, y es esa la conversión que empieza a haber en estos días, ¿no? Aparte que los jugadores ecuatorianos que se lucieron en el 2020 con la selección no están teniendo continuidad en sus equipos en el exterior. Entonces, esa también es una parte importantísima de la convocatoria que se viene, ¿no? Es bastante complicada. Y tomando en cuenta también que sigue lo del COVID, que es algo también que influye muchísimo en el retorno de pronto de los ecuatorianos que vienen desde Europa para acá, y asimismo el retorno desde aquí, desde Ecuador, a sus países de residencia, ¿no? Entonces, todo eso nos viene arrastrando, ¿no? Uno de los jugadores de estrellas de la selección, cuando regresó a Portugal, si mal no me equivoco, tuvo COVID al regresar allá, no pudo jugar un tiempo, pasó incluso fuera decían cómo rinde tan bien en la selección y en su equipo llega a Portugal y no rendía, ni siquiera tuvo partidos, incluso creo que parece que ya le cambiaron de equipo, ¿ya? Entonces ya se está hablando de eso este momento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo vuelve a armar ahora. Me parece que Alfaro está fijándose en eso para poder ver si cómo refuerza, porque por ahí tal vez los que estuvieron en la selección como titulares son lo más que tenemos, quién sabe, ¿no? Y por ahí necesita buscar algo más. No sé cómo vaya la situación en este sentido, pero esperemos que armemos un equipo lo suficientemente competitivo para ganarle a Venezuela, que debería ser un partido a ganar, y que obviamente en Quito tienen que ganarse, para poder clasificar tienen que ganarse la mayoría de los puntos. Entonces esperemos que se logre armar una selección que valga la pena. Sí, seguramente ya en estas semanas igual ya se va a conocer la nómina de convocados, como lo dije, no siempre va a haber el por qué está él, por qué no está él, siempre va a haber la crítica, pero al final el último que tiene la palabra es obviamente el director técnico, y que es importante también pues que él esté yendo a los partidos, que esté observando a los jugadores, porque como lo dice Cecita, puede haber alguna variación o puede necesitar algún jugador en un puesto específico, y obviamente es importante también que él esté acá observando el desempeño del fútbol ecuatoriano que recién inició este fin de semana, pero que también ahí es sujeto de análisis para ver cómo va a ser el esquema, el planteamiento que se ponga para enfrentar estos dos partidos que se vienen. Vamos a ver. Algo que quiero yo de pronto acotar, ¿no? No sé si ustedes recuerden cómo fue la situación esta de cuando Gustavo Alfaro se le llamó para la selección. Miren que la mayoría de medios de comunicación estuvo en contra de que Gustavo Alfaro coja la selección, ¿no? Porque decían, bueno, de pronto tuvo éxito con Boca Juniors, pero, o sea, no es un técnico de selección. Y después del fracaso rotundo que tuvimos con el técnico anterior, que nunca pudo dirigir y que lamentablemente cobró el dinero sin haber dirigido. Entonces, esa también fue la expectativa, ¿no? Yo personalmente pienso que Gustavo Alfaro volvió a recobrar esa confianza en los jugadores de la selección, y lo que tú decías, que ya tienen esa garra de decir, yo soy hincha de mi selección, yo soy representante de mi país y voy a dar lo mejor de mí. Incluso en una declaración Gustavo Alfaro decía, pues el que no quiere jugar en la selección no se le puede obligar. Así es. Viejo, hablando de lo que vos dices de eso, de que y también se está hablando de alguien que ya renunció, se está pidiendo, por ahí hay rumores de que se está pidiendo que regrese, que alguien que dijo que ya no quería regresar nunca más a la selección, que es Felipe Caicedo. Ajá. ¿Ya? Entonces, de igual manera, yo creo que si Felipe Caicedo no quiere venir, que no se le llame. Ya, yo creo que igual no cuadra en la selección. Entonces, sí, justamente por Felipe Caicedo fue que dijo este comentario Gustavo Alfaro, porque él había hablado ya de este tema con él,
y por eso fue que dijo, no, la persona que no quiere jugar en la selección no se le puede obligar. El jugar en la selección es un privilegio. Un privilegio. Y no es para cualquiera. Entonces, mira, ese justamente fue el concepto que de pronto presentó a los jugadores ecuatorianos y los hizo que de pronto, sin tener tanto fogueo, tanta experiencia, logren estar en el top 10 de Sudamérica, porque el fútbol ecuatoriano volvió otra vez a hacer el enfoque, otra vez a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a la selección ecuatoriana es que venga Gustavo Alfaro a dirigirla. Y acuérdate que antes de que venga Alfaro hubo una campaña para que sea un técnico ecuatoriano el que se haga cargo. Se hablaba de Alex Aguinaga, incluso él era uno de los que criticaba el hecho de que llegue Gustavo Alfaro. Decía básicamente que ya habían llegado por ahí a algún acuerdo, ya se había hablado algo para que él sea que llegue a selección. Incluso ya se había hablado de un posible cuerpo técnico en donde también estaba Alfonso Burbano. Había gente que ya estaba involucrada en el equipo, en el cuerpo técnico que se iba a hacer cargo. Pero miren, a la final llegó, no sé cómo nos hubiera ido con Alex Aguinaga, pero Gustavo Alfaro lo está logrando y esperemos que siga siendo así y que nos pueda llevar al Mundial de Qatar. Pero se tuvo muchísimos problemas, fue muy cuestionado al comienzo. Ojo que con Boca no le fue tampoco tan bien. Ya, Gustavo Alfaro es un técnico que es un excelente técnico, pero con Boca estuvo un tiempo y con el tiempo que estuvo logró algunas cosas, pero no es un técnico súper que recontra ganador. Ya, pero y tampoco ha tenido, ojo que tampoco ha tenido experiencia en selección, es su primera experiencia como seleccionador nacional y vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que ver, hay que esperar cómo se presenta la selección ante Venezuela en fines de marzo, si mal no me equivoco, creo que la semana del 25, por ahí creo que es 25 y 30. 25, el día que le toca contra Venezuela, y el 30 juegan todos en un solo horario, todos los partidos. El martes 30 de marzo nos toca contra Chile en el estadio de Liga de Quito. Sí. Tenemos ahí justo un comentario de Andrés Sebastián que nos dice: Felipe Caicedo no encaja en la selección del Alfaro. No, para nada, ni Damián Díaz, no. Yo creo que va a ser importante, ¿no? Estos dos partidos, obviamente, para seguir viendo, analizando lo positivo y lo negativo, porque no vamos a decir que todo fue positivo, obviamente hubieron errores y eso hay que corregir, pero yo, como decía, cuando le escuché al profesor Alfaro la primera vez que dio rueda de prensa, cuando ya estuvo acá en Ecuador, yo decía, o este señor habla bonito, o de verdad, o sea, viene con esas ganas, con ese espíritu de poder llegar al jugador, porque no es fácil llegar a un jugador de fútbol, o sea, todos tienen una mentalidad distinta. Un día piensan una cosa, otro día otra cosa, entonces no es fácil, tienes que llegar. Recuerdo algo que me dijo una vez una entrevista un jugador sub-23 de los que fueron al Mundial de Polonia. Me decía que Jorge Célico era muy motivador, o sea, él era más que un director técnico, era una persona motivadora. Entonces creo que Gustavo Alfaro vino a hacer su trabajo, que primero es llegar a conformar un grupo unido, que no es que el uno se me agrande, el otro por acá, el otro por acá, no, o sea, que sea un grupo unido. Y recordemos también cómo es el futbolista ecuatoriano, ¿no? Por ahí también sus aires de grandeza, por ahí también a veces no pone los pies en el piso, y yo creo que eso es importante también porque son jugadores muy jóvenes, jugadores que están de pronto en el mejor momento de su carrera y que tienen que aprovechar esa oportunidad que les están dando de defender la camiseta de su selección, de su país, y que deben aprovechar cada una de las oportunidades que el profe les va a dar. Entonces va a ser importante también tener la confianza y sobre todo tener la esperanza esa que nos caracteriza a los ecuatorianos, que el fútbol siempre ha sido algo que nos mueve, que mueve masas, y que la característica de los ecuatorianos es esa, ¿no? Que nos gusta el fútbol y que estamos ahí bien metidos con la selección ecuatoriana. Así sí, y justo ya para un temita, solamente ya para cambiar el tema, que justo Andrés nos está preguntando y que hablemos de la situación de Olmedo y del inicio del campeonato, ¿no? Solo para aclarar un poco eso de Alex Aguinaga, la federación estaba pensando
no en contratarle como técnico, sino más bien como gerente deportivo. Y Alex Aguinaga lo que dijo él en una entrevista es, lo primero que yo haría como gerente deportivo es nombrarme a mí mismo como técnico, porque yo estoy en la capacidad de ser el técnico de la selección. Entonces esos fueron los primeros comentarios como que de pronto no le agradó mucho a la dirigencia y lo que decía Silvio, a veces de pronto el hecho mismo de que no ponemos los pies sobre la tierra nos hace que a veces demos comentarios que de pronto salen del lugar, ¿no? Yo pienso que la selección va a venir bien, va a venir con pie derecho y esperemos que continúe durante toda la eliminatoria, porque recordemos que esta eliminatoria es una de las más largas de todos los campeonatos a nivel internacional y que es muy dura también por ese mismo hecho de que es larga, ¿no? Claro. Esperemos que nos vaya muy bien y bueno, nos tocará esperar a marzo a ver qué pasa, qué sucede. Sí, de lo que tú comentas hay que tomar en cuenta que nosotros competimos en una eliminatoria donde más de la mitad de los equipos que están en la tabla son equipos que pueden llegar al Mundial y solo hay cupo para 4. ¿Ya? Entonces, los que por ahí se quedan son Bolivia y por ahí Paraguay, pero los demás ahora son equipos muy competitivos. No se habla de Argentina y Brasil, que son de los mejores del mundo, que han sido campeones mundiales, y donde juegan, en los dos equipos juegan los mejores. No se habla de Argentina, que es el mejor jugador del mundo ahí. Entonces, es una clasificatoria súper que recontra difícil, y es difícil también llegar después de algunas paras, ¿no? Como se tienen, para poder armar un equipo que valga la pena. Así es, entonces, con esto vamos terminando el segundo segmento, y vamos de nuevo con los auspiciantes, si no me equivoco. Bueno, otra vez saludos por favor a Río Gourmet, la escuela de chef la mejor del centro del país, y que como decía Cecitar, ya está ayudándonos Río Gourmet con clases presenciales, con aforo reducido, ¿para qué? Para que justamente puedan trabajar de la mejor manera y aprender de la mejor manera, ¿no? Entonces, un saludo a Río Gourmet. También un saludo a todas las personas que ya conocen y que son hinchas y que es un lugar infallable para ver el fútbol, para compartir en familia y para vivir momentos Baltimore. Baltimore Food and Drink, que es el lugar más aniñadísimo de Riobamba, una de las primeras huecas hoy por hoy de Riobamba, y que está siempre al servicio de todas las personas que vengan a visitar Riobamba y para los riobambeños. Así es. Eso, nada más, seguimos con el siguiente tema, por favor, el siguiente tema, inicio del campeonato nacional. El inicio del campeonato nacional, y ojo, antes del inicio del campeonato nacional, yo quiero que hablemos un poquito de esta gran noticia que dio el Independiente del Valle al presentarnos ya su estadio, un estadio propio, el Independiente del Valle, con pocos años de permanencia en el campeonato nacional, ha logrado ya ser campeón internacional, ha logrado estar siempre siendo protagonista en el campeonato nacional, y hoy nos presenta ya su estadio, que es una capacidad para 12,000 personas, que va a tener un museo, que va a tener un patio de comidas, que va a tener un lugar, un centro comercial, y que está con los más altos estándares de la FIFA. Va a tener butacas numeradas, y el estadio se va a llamar Banco Guayaquil. Banco Guayaquil, ajá. ¿Sí? Banco Guayaquil. ¿Te acuerdas, Cecitar, cuál es el costo del estadio? Del estadio del... 12 millones, no me acuerdo, perdón, se me fue el dato. Es 15 millones de dólares. Un poquito más de 15 millones de dólares, ¿no? Para 12,000 personas, o sea, la inversión que está haciendo el Independiente del Valle, como decía su presidente, es una inversión estratégica para crear más pertenencia en la hinchada. ¿Sí? Y es algo digno de felicitar, o sea, la persona que el ministro Independiente del Valle es realmente un empresario muy soñador, muy consciente de lo que quiere, y hoy por hoy estamos viendo los resultados, ¿no? Felicitaciones por el Independiente del Valle, qué envidia sana que me da el Independiente del Valle, porque ahora venimos de ese tema que nos duele tanto a los riobambeños, que es el Centro Deportivo Olmedo, donde lamentablemente se pudo haber hecho muchas cosas grandes en su época, se pudo haber hecho y lamentablemente no se hizo nada. Comenzamos hablando del campeonato nacional, al fin regresó el fútbol, regresó al campeonato nacional, tanto que hace falta ver el fútbol en la tele, y
Y lo más soñado que se esperaba, decía, bueno, que comience el Olmedo abriendo el campeonato nacional. Lamentablemente no se dio y nos tocó esperarnos del partido de la Liga, donde tuvimos la Liga pudo ganar en un partido bastante movido, le ganó al 9 de octubre, que es un equipo recién ascendido, terminaron un partido 4-2, donde hubo bastantes goles, un partido con 6 goles, bastante movido el partido de Liga, y pues por ahí se va viendo ya. Decían que la Liga es el equipo con mayor presupuesto del campeonato nacional. Tienen, si mal no me equivoco, creo que el presupuesto de Liga es como de 14 millones, en contraposición al del 9 de octubre, que es un presupuesto de como $600,000. Ojo que el presupuesto de 9 de octubre es un presupuesto medio escondido por ahí, ¿no? O sea, no es muy real, que digamos, ¿ya? Pero se enfrentaba el de más presupuesto con el de menos presupuesto y no fue un mal partido. El 9 de octubre le hizo sufrir, le empató el partido de la Liga, ya estuvieron festejando por ahí su empate, pero se encontraron con los 2 goles más de Liga, y pues así fue como comenzó el nuevo campeonato de Liga Pro el día viernes. Creo, Cecitar, que, bueno, ha habido sorpresas en este inicio de campeonato. La verdad que, bueno, tuve la oportunidad de ver la mayoría de partidos, excepto el de Aucas con mucho runa, ese no vi, pero de ahí el resto de partidos sí los he visto, y la verdad que han sorprendido a los equipos no denominados chicos, les han sorprendido a los grandes. Ayer Manta también le hizo un buen partido a Barcelona en un primer tiempo, le metió 2 goles al actual campeón del fútbol ecuatoriano, ¿no? Se hallaba, su técnico Fabián Bustos estaba histérico, hasta fue expulsado. Ajá. Entonces, sí, entonces por ahí también, ahora igual el partido de Orense con Independiente, le ganaron a Independiente del Valle. Creo que Orense también ha hecho lo suyo, también por ahí ha invertido en algunos jugadores que son interesantes. El caso del legendario Gabriel Achiller, que tuvo su paso por MLE, que fue a México y retornó acá al fútbol ecuatoriano, y así, o sea, sí se ha podido ver en esta fecha, en esta primera fecha. También el partido de Guayaquil City con Macará, le ganó Guayaquil City. También jugadores muy, muy interesantes en ese medio campo, como Manu Balda, como el mismo Fernando Gaibor, que tuvieron un buen papel en el partido, y como lo digo, ¿no? Equipos denominados chicos que le están, desde un inicio, le están poniendo la piedrita en el camino a los jugadores que, como lo decía Cecita, tienen un presupuesto que ni siquiera los triplican, sino les pasan de largo. Entonces, eso también va a ser importante. Y en el caso de Olmedo, bueno, todos teníamos la expectativa del inicio de este campeonato, viendo a un Olmedo, viendo ya debutar a un equipo en cancha, después de todo lo que ha sido la pretemporada de Olmedo, jugadores que han venido, jugadores que no vinieron, jugadores que fueron anunciados y nunca llegaron. Fue envuelto en polémica toda esta situación por parte del Centro Deportivo Olmedo, aparte de la situación dirigencial que se vive, ¿no? Por un lado, la dirigencia actual que se mantiene al frente, que no le teme a nada, que ellos van a seguir adelante del equipo, manifiestan. Por otro lado, los socios que en ese entonces fueron excluidos, también ya presentaron acciones legales, y esas eligieron a una nueva directiva, pero esta todavía no es aprobada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, están en esos trámites. Tengo entendido que hasta esta semana también ya se va a conocer si van a aprobar o no van a aprobar esa nueva directiva. Y después de lo que sucedió el día viernes con el tema del fair play financiero, con el tema de los carnets, de los jugadores que no fueron habilitados, realmente creo que a los riobambeños, a los chimboracenses, nos da mucha tristeza verle al equipo de Centro Deportivo Olmedo en esas circunstancias.
por ahí se tiraron la pelotita, ¿no? La dirigencia le tiró la pelotita a la Liga Pro sacó un comunicado y se defendió. Entonces, realmente creo que si así se inicia, no quiero imaginar cómo va a terminar esta situación. Espero que por el bienestar del equipo, porque es el equipo que nos representa como ciudad y como provincia, espero que esta situación pueda mejorar. Ojo que se hablaba mucho en otros medios y escucho yo mucho todas las tardes de un medio ambateño en el cual se habla mucho de la formación de los equipos y decían ellos que el equipo, a pesar de que se escucha, por ejemplo, está la figura de la Yoya Lloví y está el arquero que es Ceballos, que es un arquero que tiene bastante futuro, que se ve que es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo, a pesar de que estén ellos como jugadores. Incluso está Rezabala también, que si mal no me equivoco, fue creo que capitán de la selección sub-20, fue uno de los de esa épica selección. Decían de que el Olmedo no es un equipo que tenga un armaje bastante prometedor, o sea, se veía que era un armaje para equipo de Serie B. Entonces decían ellos, ¿dónde está el trabajo de la directiva? No se ve, incluso empezando por el técnico. Entonces, ya desde ahí hubo problemas. Yo creo que vamos haciendo un recuento, ¿no? Ya esto, como decía Silvita, no es una situación de ahora. Ya viene, toda la pretemporada fue marcada de polémicas, de cómo se anunció de que venía un jugador colombiano que nunca llegó, que si llegaba, que si venía, ya se anunció, las páginas oficiales del equipo anunciaban jugadores que nunca llegó. Incluso también se anunció la Yoya Lloví, después se dijo que no venía, después sí vino. Había problemas ya por ahí, después del problema mismo de la directiva, donde hay el problema de los socios que no son socios, pero sin socios, y ya eligen otra directiva, y la directiva que no se quiere ir, y que dice, y que incluso tuvieron un problema el vicepresidente del equipo con ciertos periodistas de aquí de Riobamba, hubo un intento de asesinato, un intento de aplastamiento, ya, hubo algunos problemas en este tiempo. Ya, entonces, si ya se veía problemas, ahora todo se decía, bueno, veamos qué pasa con el equipo. Llegó la hora del debut y miren lo que pasó. Entonces, dicen, no es algo que pasa este rato, es algo que ya viene trayéndose de delante. Y no solo, me olvidé también del problema de la camiseta. La camiseta, la gente de Bowman ya habían presentado las camisetas de todos los demás equipos que ellos que tienen, la de Musuruna, la de Macará, si mal no me equivoco, la de Técnico Universitario, ya habían sido presentadas, y la única que no se presentaba era la camiseta del Olmedo. Y en una entrevista, el directivo de Bowman, el principal directivo, decía que bueno, que a la final ellos no podían hacer nada porque es una cuestión del equipo, que ellos son los que tienen que cuadrar la situación de auspicios y demás, ¿no? Y si ustedes ven la camiseta de Olmedo, bueno, por lo menos la que se publicó, porque hasta ahora no la hemos visto en los jugadores porque no se ha presentado, no tiene mucha publicidad, no se nota el trabajo de la directiva en la venta de los espacios de la camiseta. Y supongo que se va a ver como siempre los auspicios de las empresas de la señora presidenta, que es lo más que está, pero no se ve nada más, ¿no? E incluso creo que, como te comentaba Jorge ayer, las camisetas que están vendiendo en Bowman de aquí de Riobamba están sin auspicio, no tienen logotipo de los auspicios. Entonces no sé cómo se maneja, cómo esté la situación, y pues ya el acabose fue el día viernes, la no presentación de los carnets y haber perdido 3 puntos, siendo sancionado con haber perdido el partido 3-0, y la sanción que se debe venir para la directiva, que debe haber una sanción para la directiva, que todavía no se ha anunciado, no se ha dicho absolutamente nada. Sí, justamente esa situación de Olmedo se viene ya arrastrando desde hace algún tiempo atrás, ¿no? No sé si recordamos un poco al final del campeonato anterior, estábamos a punto de entrar a zona de clasificación de Sudamericana. Y justo cuando ya estábamos a punto de entrar a Sudamericana, empezaron ya a abrir los rumores de que tal jugador se iba para la Católica, que tal jugador se iba para el Macará, que tal jugador se iba para el Técnico, y empezó a bajar el nivel, pero así, rotundo del equipo. Entonces, mira, eso no puede suceder cuando hay una directiva consciente, cuando hay una directiva que se preocupa por el equipo. O sea, el jugador de fútbol por algo es profesional, debería rendir al 100% hasta el final de su contrato. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes una buena comunicación con la directiva?
¿Qué pasa cuando no tienes una buena relación interpersonal y una buena relación de trabajo? Justamente pasa lo que pasa ahorita. Nos salvamos de descender por cuestiones de gol diferencia, ya estando a punto de nosotros clasificar a una sudamericana. Entonces, esos problemas que viene acarreando la directiva, lamentablemente, no dan resultados, no están nunca en medios de comunicación locales diciendo qué es lo que pasa, no dan la cara. Hubo problemas con un montón de jugadores que les debían dinero, que les hicieron firmar, que solamente dijo que ya después le pago, que no sé qué. O sea, hubo un montón de cosas. O sea, más de la mitad del equipo que fue titular el año anterior se fue. Entonces, no tenemos una base. Incluso, mira que a Gabriel Ceballos se le nombró ya que iba para Guayaquil City. Pero, ¿qué pasa? Que después Guayaquil City contrata a Máximo Banguera y parece que por ahí creo que hay algo. Y regresa, que yo pienso en lo particular, Gabriel Ceballos es el mejor arquero nacional en este momento del campeonato. ¿Por qué? Por la proyección que tiene a futuro, ¿no? No más bien por de pronto por lo que estamos viviendo, ¿no? Pero por la proyección que tiene a futuro, porque estamos hablando de que está jugando en campeonato de la Serie a la edad que tiene, y por lo mucho que le toca todavía vivir, ¿no? Entonces, yo creo que debería ya hablar serio la directiva, ya debería ya concretarse en algo, porque no es un equipo cualquiera el Centro Deportivo Olmedo, es el equipo de la ciudad, es el equipo de la provincia, e incluso, como conocemos, los riobambeños, la mayoría de riobambeños han vivido en Riobamba toda su niñez, su juventud, y después han migrado a Quito, Guayaquil, y esos riobambeños también que cuando juega con el Barcelona, cuando juega con la Liga, cuando juega con el Macará, cuando juega con cualquier otro equipo en otro lado, son los que van a visitar el estadio y que están ahí presentes, y son los que también estamos exigiendo todos los días que haga algo la directiva. Entonces es un problema bastante preocupante lo que está viviendo Olmedo, es un problema de replay, que cuando tú te inscribes a un torneo barrial, lo más importante es tener tus jugadores, pues. Imagínate que no puedas habilitar a tus jugadores, que no tengas carnet de cancha y que el técnico diga, a mí me avisaron a la 1 de la tarde que no podemos jugar. Claro, y que salga la presidenta a dar una declaración en Gol TV y diga, a las 2 de la tarde nos dijeron que recién no podemos, o sea, ni siquiera para mentir cuadra, pues. Entonces, esa es la situación, ¿no? No sé, Silvi, ¿qué nos puedas contar tú del tema? Bueno, creo que la molestia es general, ¿no? O sea, hay muchos hinchas, mucha ciudadanía que está, de pronto no está de acuerdo, ¿no? Yo creo que el hecho de dar una opinión y decir no quiere decir que ya le estamos declarando la guerra a nadie, ¿no? O sea, solamente es nuestro punto de vista. Nosotros como medios de comunicación, o sea, siempre se ha tratado de no... hay compañeros de otros medios que han sido frontales, han dicho sus cosas. ¿Qué ha pasado? Les han prohibido de ingresar al estadio, les prohíben ingresar al complejo, realizar su trabajo, y obviamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, y por el otro lado, o sea, como se dice, a veces dan declaraciones a la prensa de Ambato, a la prensa de Quito, pero aquí no se dan ninguna explicación, entonces eso también como que genera un poquito de, o sea, dice, ¿qué pasa? O sea, ajá. Y en cuanto a la hinchada, bueno, he podido conversar con algunos hinchas, en realidad están preocupados, en realidad piden un cambio, y como lo dije, ¿no? Por ahí hay la polémica de los socios que ya eligieron una nueva directiva, que ya enviaron el documento respectivo por intermedio de la AMNACH, que es la que rige al fútbol chimborazo. Entonces ya enviaron el documento, están a esperas de la respuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero todavía no se da. La dirigencia actual se mantiene, que ellos van a estar porque ellos fueron electos el año, no recuerdo si es del año anterior o el año en 2019, pero que fueron electos nuevamente como dirigencia del Centro Deportivo Olmedo. Se van a mantener en el puesto, ¿no? O sea, no va a haber, para ellos no va a haber quien les saque. Pero en realidad... Sí, y como digo,
la preocupación es general. Yo creo que algunos hinchas de, bueno, la gente, los riobambeños, digamos así, los riobambeños sí tienen apego tal vez por Liga, por Barcelona, por Nacional, sí tienen apego, pero creo que sienten también cierto cariño por Centro Deportivo El Medio, y también están preocupados por lo que pueda pasar con el equipo, ¿no? Si no se logra, si no se logra solucionar este inconveniente de la habilitación de los jugadores y Olmedo no vuelve a perder sus puntos en el próximo partido, que es de local acá con Liga de Quito el día domingo, entonces el equipo corre el riesgo de descender a la categoría inferior. Entonces no, no, yo creo que la mayoría de riobambeños, seamos o no seamos hinchas de Olmedo, no queremos que eso suceda. Y esa es la preocupación, ¿no? Esa es la preocupación, esperar esta semana que se pueda arreglar el tema financiero, el tema de los jugadores habilitados y que no... Y también lo que se pudo evidenciar cuando lo entrevistaron al director técnico, a Pablo Troviani, muy molesto también, muy molesto. Yo creo que, como él decía, le dañan toda la pretemporada, la planificación, lo que sea, a los jugadores. O sea, también solamente de verles las caras a los pobres chicos que estaban ahí parados sin saber qué hacer. Entonces, como lo dije, si así empieza, esperemos que no termine esto mal para Centro Deportivo Olmedo. Esperemos que se pueda arreglar, aunque sea para la fecha que se viene, porque de lo contrario, las sanciones van a ser muy fuertes para Olmedo. Está complicada la situación, lamentablemente no se ve una luz al final del túnel. Se dice que incluso en el caso de que se aprobara la otra directiva del señor Flor, tampoco es una directiva legal, ya que el Estatuto de Olmedo dice que tiene que ser 2 años socio del equipo para poder ser presidente, y no cumple. Pero, ojo que esta regla también se la saltaron con la señora presidenta de hoy, sino que por el apuro de entregarle el equipo a alguien que le saque del problema económico en el que estaba, se saltaron las cuestiones y llegó. Y de la misma manera fue como llegó a Imacaña también al equipo. O sea, que básicamente se le daba el equipo a alguien para que le salve de la situación económica en la que estaba. Es cierto que tal vez la señora Argüello puede tener una inversión en el equipo, pero lamentablemente no se ha visto el trabajo directivo en la institución como tal. Institucionalmente el equipo está resquebrajado, está totalmente quebrado, no se diga económicamente, y eso sin duda alguna está afectándole afectará en el rendimiento de los jugadores. ¿Cómo crees vos que te sientes como jugador al decir que haces el trámite, te vas de viaje y llegas, pasas de ahí, haces pretemporada y todo para que te digan no vas a jugar? O sea, ¿cómo te sentirías tú como jugador de una liga profesional de Serie A de un país? Y yo no creo, si en alguna otra liga de Latinoamérica se haya dado que un equipo no se haya presentado a su primer partido para el campeonato. Y es una situación que nadie, creo que nadie, ni el más odiador de la presidenta Mayra Arguello hubiera dicho no van a llegar a jugar, no les van a dejar jugar, nadie hubiera querido. Pero sí, y la molestia se vio y lo vieron todas las personas que estaban viendo la transmisión. Habló Jaime Ayoví, quien había sido designado como el capitán del equipo por parte del director técnico, habló y dijo, es la primera vez que me pasa en mi carrera futbolística. O sea, un jugador como Jaime Ayoví, que ha sido figura en MLE, que ha sido figura en la selección ecuatoriana, que tuvo su paso por el fútbol internacional, que venga y diga, es la primera vez que me pasa en mi carrera, es realmente complicado. Y él incluso hablaba, creo que, bueno, se adelantó un poquito, me imagino que fue por el calor del momento, que dijo que ya tenía que hablar porque esta situación no se podía repetir, que para los que se queden. Entonces, entre líneas estaba dejando ver que él ya no quería estar en Olmedo. Entonces, muy, muy complicado, porque si bien es cierto, él vino como un jugador ya de experiencia para aportar a Centro Deportivo Olmedo, y que le sucedan estas cosas, obviamente va a decir, no quiero estar aquí, o sea, me quiero ir. Y eso, si solamente nos enfocamos en él. Ahora, el resto de jugadores también, ¿cuál va a ser su expectativa, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado. Yo creo que
El Centro Deportivo Olmedo tiene una larga historia, una gran historia dentro del fútbol ecuatoriano y lastimosamente se ve envuelto en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones, que no ha sido la primera vez, no es la primera vez que algo pasa siempre con el equipo en últimos minutos, en últimas horas, que se les daña el bus, que regresan, que no tienen bus, que bueno, ha sido una serie de cosas que ha venido sucediendo dentro del equipo que también ha generado molestia en los jugadores en los que ya no están, en los que ya, como dicen, se les acababa su contrato y se fueron. Ahora están otros jugadores, nuevas caras, pero es importante también, creo, tener un proceso, ¿no? Yo siempre, bueno, sé que no es bueno comparar, pero hablábamos de Independiente, hablábamos que Independiente ya va a tener su estadio. Independiente es un equipo que no tiene muchos años dentro del fútbol ecuatoriano, pero la cabeza creo que siempre va a ser importante, la cabeza, para que el equipo pueda salir adelante. Fueron campeones de la Copa Sudamericana y estuvieron a un pasito de ser de llevarse la Copa Libertadores y realmente ahora y tienen un proceso con los jugadores jóvenes que les dan incluso estudio, colegio y lo siguen formando como jugadores de fútbol y lo hemos podido ver, muchos jugadores independientes son figuras en la selección ecuatoriana de fútbol y ahora están brillando en el fútbol internacional. Entonces, ¿qué está pasando con Olmedo? Lastimosamente, pues creo que ya todos lo hemos visto, todos hemos dado nuestro punto de vista, como lo dije, sin el afán de ponernos de enemigos, sin el afán de absolutamente nada, simplemente dar nuestro punto de vista, nuestro comentario y el comentario y el pensamiento de muchos de los hinchas que siempre dicen, ay, es que el Olmedo estoy preocupado. Entonces, vamos a ver qué sucede con Olmedo el próximo domingo, a ver si puede o no puede jugar contra Liga de Quito. Sí, justamente esa es la preocupación, ¿no?, de toda la hinchada de Centro Deportivo Olmedo, y como tú decías, no solamente la hinchada, sino también toda la ciudadanía que está a la expectativa de que el equipo que representa a la ciudad haga un buen papel, ¿no? Y también es algo complicado que vemos, ¿no?, últimamente, y de pronto no es, mira, esta situación que yo voy a hablar, no viene recientemente, viene desde la época del arquitecto Eduardo Granizo, en la que siempre Olmedo tuvo problemas de auspicios. Siempre toda su vida tuvo problemas de auspiciantes, ¿ya? Olmedo siempre tenía el auspicio de Pilsener y tuvo un problema ahí el arquitecto con Pilsener y se dejó el auspicio principal y desde ahí empezamos a tener problemas. Cuando vemos el campeonato no tenemos vallas de ningún auspiciante, la camiseta es bastante pobre, entonces muy difícilmente el equipo así podrá tener una proyección a futuro o podrá retener a los jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó ya el año anterior? ¿Qué es lo que nos va a pasar ahora si es que continúa así? Como decía el comentario de la Yoya Lloví, fue bastante cruel, bastante desilusionador para las personas que de pronto somos hinchas del fútbol, que pueda pasar algo como eso, ¿no? Que ni siquiera debute en el equipo y que ya se retire. Entonces, esperemos que se solucione primero esta situación para que el domingo pueda jugar. Y esperemos también de que la directiva tome conciencia de lo que está pasando. O sea, si la gente reclama, si la gente está molesta, está preguntando, es justamente porque no hay este diálogo, ¿no? Que no hay este diálogo, que no vemos resultados. Entonces, obvio que cualquiera reclama, pero también depende mucho de la directiva, el poner los pies sobre la tierra, el darse cuenta de todo lo que está pasando y ser serios en este problema, ¿no? Ser serios, ser profesionales. No estamos jugando un fútbol barrial, estamos jugando una liga profesional y no lo digo yo, lo dice la FIFA, es una de las principales ligas de Sudamérica y no podemos tener este tipo de errores. Olmedo ya fue campeón. Olmedo es el equipo más antiguo de todo el campeonato que está jugando, ¿sí? Y aparte, por Olmedo han pasado figuras nacionales e internacionales que nunca en la vida de pronto se nos habría ocurrido. Acá vino el Tanque Hurtado, vino el Osito Maldonado, o sea, hubo buenos jugadores,
que pasaron por aquí, por el Olmedo, y que incluso, no sé si vemos en las redes sociales, muchos de estos jugadores que pasaron en el Olmedo siempre están escribiendo y ponen qué pena que me da por el Olmedo, qué pena que me da por la situación. Entonces, eso es lo que debe llamar la atención, y eso es lo que, de pronto, como decía Silvita, no estamos en contra de la directiva, pero sí se debe tomar en cuenta eso. Se debe tomar en cuenta ¿para qué? Para poder solucionar, para poder dar un giro y poder llegar a lo que decía la ingeniera Mayra Arguello, que el propósito de este año, decía ella, es llegar a una instancia a nivel internacional, llegar a Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Si empezamos así, no vamos a poder lograr el objetivo. Entonces ya pongámonos las manos a trabajar. Pongamos ya todo de nosotros para poder hacer las cosas bien. Yo creo que en ese sentido la hinchada, haya pasado lo que haya pasado, estaba lista ya el día viernes para gritar los goles de Olmedo, para tener esa buena vibra, y sale con esto. O sea, a mí me pasó, Cecita vio, no, yo estaba con la camiseta del Olmedo y todo el mundo me decía, chuta, y sácate eso. Y yo, a mí me daba pena, ¿no? Me daba pena porque y decía, o sea, ¿cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso de que pueda ser una vergüenza a nivel nacional lo que nos pasó? Entonces, esperemos que se coja y que se tome en cuenta estos comentarios, que no solo lo hacemos nosotros, lo hace toda la ciudadanía, que lo hacen los reporteros y los periodistas deportivos a nivel nacional, porque Olmedo fue tendencia el día viernes, porque en vez de inaugurar bien con pie derecho el campeonato, tuvo una noticia mala. Entonces, que se tome en cuenta eso, ingeniera Mayra Arguello, que tome en cuenta, por favor, trate de solucionar, traten de ver y que se dé algo positivo para el Centro Deportivo Olmedo. Ponte tú a pensar, ¿qué hubiera pasado si no había pandemia y había gente en el estadio esperando para ver el partido? Si hubiera viajado la Ciclón Tribuna, como siempre, a ver. Yo estoy seguro que si no se jugaba el partido, afuera le esperaba a los directivos, la hinchada, a sacarles del aire. Les hubieran dicho de todo. Se salvaron. Porque si esto hubiera sido una situación normal, imagínate lo que hubiera pasado. Imagínate lo que hubiera pasado. No es una situación tan simple como, bueno, no se presentaron y ya. A la final, mira, estuvo lista la transmisión por televisión, la gente para transmitir en radio, los mismos hinchas pendientes, y no se dio. Y esperemos, institucionalmente, lamentablemente, se ve que hay una cuestión bastante grave, y lo que es más lamentable es que no se ve un camino para dónde ir. Esperemos que las cosas mejoren y que por lo menos, como decía Silita, que por lo menos lleguen al próximo domingo a jugar contra la Liga, que al fin puedan debutar, porque si no llegan al partido del día domingo, ahí la cuestión se va a poner grave. Y ahí tienen todo esta semana para va a estar complicado. Va a estar complicado, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Van a jugar contra la Liga acá el domingo. Imagínate, la Liga viene ganándole 4-2 al 9 de octubre y viene a jugar contra el Olmedo, que hasta ahora no ha debutado. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Esperemos que no les vaya tan mal. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Un saludo, Silvita, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea solamente invitada, sino que estés permanentemente con nosotros, con estos comentarios muy acertados en lo que es deportes. Muchas gracias a ti, Cecita, por estar siempre listos y dispuestos para este programa. Y a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales, agradecerles y recordarles que todos los domingos vamos a tener un programa de estos, desde el enfoque del hincha, desde el enfoque del amante del deporte a lo que estamos viviendo en la actualidad. Así es que les invitamos siempre a ver los domingos del Graderío por Inicio TV. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cecita. Gracias a ustedes. Igual gracias a toda la gente que se unió a vernos. Como le dijo Jorgito, es cierto, vemos el fútbol desde las gradas, vemos el fútbol desde afuera y nos preocupamos como hinchas, estamos pendientes como hinchas y así mismo como hinchas estamos hablando y dando nuestra opinión. Un saludo, Silvita. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Sí, un saludo a Cecita, a Jorge, muchas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos estaba observando, que nos estaba escuchando, siempre gustosa y dispuesta de compartir lo poquito, lo mucho que se sepa de fútbol. Como lo dije, pues
los mejores deseos para Centro Deportivo Olmedo, que podamos verle al Olmedo jugando y que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir realmente. Una buena tarde y noche a todos y un abrazo. Muchas gracias a todos. Nos veremos la próxima semana. Dios mediante. Hasta la próxima. Gracias.